Buenos días. Estoy en clase. Estoy en clase. Buenos días, chiquillos. ¿Qué amo la letra J de la ley del reglamento de evaluación ambiental? Voy a repetir la letra J. Letra J dice oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos. Vimos que los ductos mineros involucran dos tipos de transporte. Transporte de concentrado, por ejemplo, concentrado de cobre desde la planta de beneficio a un puerto de embarque, o el relave. El relave también se mueve a través de ductos mineros, ¿ya? O canaletas. Sigo acá, dice, se entenderá por ductos análogos a aquellos conjuntos de canales o tuberías destinados al transporte de sustancias y o residuos, que unen centros de producción, almacenamiento, tratamiento o disposición, con centros de similares características o con redes de distribución. Se exceptúan las redes de distribución y aquellos ductos destinados al transporte de sustancias y o residuos al interior de los referidos centros de producción. O sea, las tuberías, los ductos que están, por ejemplo, en una planta eh, como ENAP, ¿ya? De tratamiento de hidrocarburos, o en una planta de beneficio, eso no se cuentan porque ya fueron evaluados, ¿cierto? En el proyecto cuando se proyectó. Letra K. Instalaciones fabriles, tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos y curtiembres, de dimensiones industriales. Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de, K1, instalaciones fabriles cuya potencia instalada sea igual o superior a 2000 kilovoltios amper. ¿Ya? Fíjense que dentro de los proyectos dice curtiembres, acá arriba. No sé si saben lo que es una curtiembre. Una curtiembre es donde llegan los cueros de animales que han sido muertos, ¿cierto? De mataderos, y llegan estos cueros para ser tratados eh, y dejarlos como cueros aptos, por ejemplo, para hacer sillones, carteras, etcétera. Entonces, en las curtiembres llega mucho producto orgánico, ¿cierto? Estamos hablando de pieles de animales que tienen que ser tratadas para dejarlas aptos para, por ejemplo, construir carteras. Entonces, el tratamiento que se le hace es bien agresivo. Se utiliza, por ejemplo, soda cáustica y otros químicos potentes. Por lo tanto, los residuos que generan también son residuos bien tóxicos. Estamos hablando de material orgánico en descomposición, más químicos que se le agregan para generar estos cueros. Entonces, todo esto de dimensiones industriales, dice. Pero en cada uno dice instalaciones fabriles o fábricas cuya potencia instalada sea igual o superior a 2000 kilovoltios amper. ¿Ya? Eso se entenderá por dimensión industrial, determinada por la suma de las capacidades de los transformadores de un establecimiento industrial. Hay transformadores, ¿cierto?, en el establecimiento industrial, y la suma de las capacidades de estos transformadores tiene que ser de 2000 kilovolts amper para arriba o igual a, para que sea considerado de dimensión industrial. Más abajo dice, tratándose de instalaciones fabriles en que se utilice más de un tipo de energía y o combustible, el límite de 2000 kilovoltios amper considerará la suma equivalente de los distintos tipos de energía que se utilicen, ¿ya? Puede ser energía eólica, energía solar, puede ser que una parte esté trabajada, ¿cierto?, con un motogenerador, ¿cierto?, en base a petróleo, otra parte puede estar trabajada con un motogenerador en base a benzina, no sé. Lo importante es que se considerará la suma equivalente de los distintos tipos de energía y o combustible utilizados en esa industria. Entonces, cuando sea de 2000 kilovolts amper
igual o superior a eso, se considera de dimensiones industriales, por lo tanto tiene que entrar, al servicio de evaluación ambiental. Aquellas instalaciones fabriles que, cumpliendo con los criterios anteriores, se establecen en loteos o uso de suelo industrial definido a través de un instrumento de planificación territorial que haya sido aprobado ambientalmente conforme a la ley, solo deberá ingresar al CIA si cumple con el criterio indicado en el numeral H2, que recién vimos, ¿cierto? Ah, no, todavía no lo vemos. K2. Instalaciones fabriles correspondientes a curtiembres, cuya capacidad de producción corresponda a una cantidad igual o superior a 30 metros cuadrados diarios. 30 metros cuadrados de cuero, ¿cierto? De materia prima para generar cuero, o sea, de pieles, ¿ya? K2, repito, instalaciones fabriles correspondientes a curtiembres cuya capacidad de producción corresponde a una cantidad igual o superior a 30 metros cuadrados diarios de materia prima para generar cuero, ¿cierto? Letra L. Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales de dimensiones industriales. Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de I1. Agroindustrias donde se realizan labores u operaciones de limpieza, clasificación de productos según tamaño y calidad, tratamiento de deshidratación, congelamiento, empacamiento, transformación biológica, física o química de productos agrícolas. Ya estamos hablando de procesamiento de material agroindustrial, por ejemplo, donde se hacen embutidos, donde se hacen salchichas, cosas así. Dice tratamiento, deshidratación, congelamiento, empacamiento, transformación biológica, física o química de productos agrícolas, y que contenga capacidad para generar una cantidad total de residuos igual o superior a 8 toneladas por día. Si se están generando 8 toneladas por día de residuos o más, estamos hablando de dimensión industrial. En algún día de la fase de operación del proyecto o agroindustrias que reúnen los requisitos señalados en los literales H2 o K1. K1 sí lo vimos, que tiene que ver con los 2000 kilovolts amperes. El H2 todavía no lo vemos. O sí lo vimos. Según corresponda, ambos del presente artículo. Mataderos con capacidad para faenar animales en una tasa total final igual o superior a 500 toneladas mensuales. Ya estamos hablando de carne, ¿cierto? Mataderos con capacidad para faenar animales en una tasa total final igual o superior a 500 toneladas mensuales. Medidas como canales de animales faenados o mataderos que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 o K1, según corresponda ambos del presente artículo. Planteles y establos de crianza, lechería y o engorda de animales, donde puedan ser mantenidos en confinamiento en patios de alimentación por más de un mes continuo, un número igual o superior a, entonces, planteles o establos de crianza con 300 unidades animal de ganado bovino, ¿ya? Si pueden haber 300 vacas, ¿cierto? Con el destino de ser carne, va a ser sí o sí entrado al CEA. 200 unidades animal de ganado bovino de leche, si estamos hablando de lechería, ¿cierto? De 200 vacas para adelante, 200 o más, sí entra al CEA. Y 3.000 animales porcinos menores de 25 kilos, o sea, cerdos con un peso inferior a 25 kilos, 3.000, o 750 animales porcinos mayores de 25 kilos, o sea, con más peso de que 25 kilos. O eso entonces entraría como planteles o establos de crianza de dimensiones industriales. Después dice el I34,
2.500 unidades animal de ganado ovino, ovejas, ¿cierto? O cabras, caprino. 2.500 unidades animal de ganado ovino o caprino. Y 4. ¿Por qué esas dimensiones? Bueno, ustedes tienen que pensar que un lugar con esas dimensiones, estamos hablando de 3.000 cerdos o más, como por ejemplo estas fábricas, esta super cerdo, super pollo, ¿cierto? Cerca de Huasco, en Freirina, tenían más de 10.000 cerdos, ¿cierto? Generando todo el olor que implica, ¿cierto? Tener 10.000 cerdos o más en un lugar confinado, que tienen que ser alimentados, y también ellos producen sus orines, sus heces, ¿cierto? Y en los malos olores que eso genera cerca de las comunidades donde vive la gente. En Freirina tuvieron problemas con eso y en otros lugares también. Eh, y 4, dice planteles y establos de crianza, engorda, postura y o reproducción de animales avícolas. Ahora estamos hablando de aves, con capacidad para alojar diariamente una cantidad igual o superior a, y 4.1, 85.000 pollos. 85.000 pollos. Se ve como que fuera mucho, pero todas estas empresas grandes como Super Pollo, Super Cerdo, manejan cantidades igual o superior a eso. 85.000 pollos, 60.000 gallinas, 16.500 pavos. Ya como son más grandes los pavos, ¿cierto? Se puede tener hasta 16.500 o más. O una cantidad equivalente en peso vivo, o una cantidad equivalente en peso vivo igual o superior a 150 toneladas de otras aves, dice. ¿Ya? De otras aves, como son los faisanes, por ejemplo, que se crían acá en Chile, y también se crían avestruces. ¿Mm? Una cantidad equivalente en peso vivo igual o superior a 150 toneladas de otras aves. Un avestruz por lo menos debe pesar unos 80, 100 kilos, ¿cierto? Y 5, planteles y establos de crianza, lechería y o engorda de otros animales con capacidad para alojar diariamente una cantidad equivalente en peso vivo igual o superior a 50 toneladas. Dice otros animales o engorda de otros animales. Aquí también se crían venados, se crían también para uso de su carne jabalíes. Entonces, esta parte estaría indicando esos animales. Dice planteles y establos de crianza, lechería y o engorda de otros animales con capacidad para alojar diariamente una cantidad equivalente en peso vivo igual o superior a 50 toneladas. Letra M, proyectos de desarrollo o explotación forestal. Esto se llama silvicultura, todo lo que tenga que ver con los árboles. Proyectos de desarrollo o explotación forestal en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo. Suelos frágiles se entiende como suelos que se pueden agotar rápidamente por su poca profundidad, por su fragilidad, por su escasez de agua, por su escasez de materia orgánica, ¿ya? Entonces, proyectos de desarrollo o explotación forestal en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales. Las plantas para generar celulosa, que están en el sur de Chile, ¿cierto? De Concepción al sur, hay antes también en, en la región del Maule. Son muy contaminantes, no crean ustedes que solo la minería contamina. Y los efluentes los van echando a los ríos cercanos. Un caso, no sé si les conté, en el río Cruces, cerca de Valdivia, en donde empezaron a morir cisnes de cuello negro, eran de mucha atracción, ¿cierto?, para el turismo. Empezaron a morir y nadie podía entender de qué morían. Y se culpaba a la celulosa que estaba cerca, pero no basta con culpar a alguien, hay que demostrar, ¿cierto?, que son realmente ellos.
y no podían demostrarlo. Todos intuían que tenía que ser la celulosa que arrojaba su efluente al río. Finalmente se descubrió después de un largo estudio que ellos en la noche arrojaban agua caliente que hacía que se subiera la temperatura del río Cruces, y eso no dejaba que crecieran unas algas que era de lo único que se alimentaban los cisnes de cuello negro. Por lo tanto, cuando veíamos imágenes de cisnes de cuello negro, ustedes las pueden ver en YouTube seguramente, que estaban muriendo en el río Cruces, no era por envenenamiento, era por inanición. No estaban comiendo porque había muerto, había dejado de crecer esa alga de la cual ellos se alimentaban. Pero finalmente era culpa de la celulosa. El segundo párrafo dice: se entenderá por proyecto de desarrollo o de explotación forestal aquellos que a través de cosecha final de plantaciones forestales ubicadas en suelos frágiles o corta de regeneración por tal a rasa en bosques nativos pretenden la obtención de productos maderables del bosque. Repito, se entenderá por proyecto de desarrollo o explotación forestal aquellos que a través de cosecha final en plantaciones forestales ubicadas en suelos frágiles o corta de regeneración por tal a rasa en bosques nativos pretenden la obtención de productos maderables del bosque. Su extracción, transporte y depósito en los centros de acopio o de transformación, como asimismo la transformación de tales productos en el predio, todo eso entra, ¿cierto?, a el SEA, Servicio de Evaluación Ambiental. Se entenderá que los proyectos señalados en los incisos anteriores son de dimensiones industriales cuando se trate de M1, proyectos de desarrollo o explotación forestal que abarquen una superficie única o continua de corta de cosecha final o corta de regeneración por tal raza de más de 20 hectáreas anuales al año. 20 hectáreas anuales al año. Es mucho, ¿cierto? Tratándose de las regiones de Arica y Parinacota, la región de Coquimbo, donde prácticamente no hay árboles, ¿cierto?, de 200 hectáreas anuales, 200 hectáreas anuales al año. Perdón, al revés. 20 hectáreas anuales al año tratándose de las regiones nortinas, desde Arica a Coquimbo, y de 200 hectáreas anuales al año tratándose de las regiones más sureñas, que sería la región metropolitana, la región de Valparaíso, hasta solamente la región de Valparaíso y la región metropolitana, ¿ya? 200 hectáreas al año se pueden permitir, de ahí para arriba. Y de 500 hectáreas anuales al año, tratándose de las regiones más australes, ¿cierto? Estamos hablando de la región de O'Higgins, la región de Aysén. Entonces, hasta ahí ellos pueden extraer hasta 500 hectáreas anuales al año. Se supone que son plantaciones de monocultivo. No estamos hablando de bosque nativo. Y de 1000 hectáreas anuales al año, tratándose de la región de Magallanes. 1000 hectáreas anuales al año tratándose de la región de Magallanes. Entonces, lo que estábamos hablando es del proyecto M1, que es proyecto de desarrollo de explotación forestal, que abarca una superficie única o continua de corta de cosecha final o corta de regeneración por tal raza de más de 20 hectáreas. ¿Ya? Entonces, 20 hectáreas entre Arica y Coquimbo, región de Valparaíso y Santiago, 200 hectáreas, 500 hectáreas tratándose de O'Higgins, de la región de O'Higgins, hasta la región de Aysén, la 11ª región, y el doble, 1000 hectáreas anuales al año continuas, tratándose de la región de Magallanes. Pero ¿qué pasa si en esta región, entre la región de O'Higgins y Aysén, hay proyectos de 400 hectáreas al año continuas en varios sectores, que van a ser más finalmente sumando que una continuidad de 500 hectáreas al año? Entonces así es como la gente va a ir paseando, ¿cierto?, las leyes. M11, suelos frágiles, entendiéndose por tales aquellos susceptibles de sufrir erosión,
erosión severa debido a factores limitantes intrínsecos. ¿Se acuerdan que lo que eran los factores limitantes? Por eso es tan importante, ¿cierto?, conocer lo que es la ecología, ¿cierto? Los parámetros que se miden para poder entender la ley. M11, suelos frágiles, entendiéndose por tales aquellos susceptibles de sufrir erosión severa debido a factores limitantes, intrínsecos, tales como pendientes, ¿cierto? Una ladera de cerro, textura, estructura del suelo, profundidad, drenaje, imaginemos que corre agua por ahí, eso va a erosionar, ¿cierto? Pedregosidad u otros, según las variables y los criterios de decisión señalados en el artículo 22 del Decreto Supremo número 193 del año 98 del Ministerio de Agricultura. Ahí se define lo que es un suelo frágil. M12, terrenos cubiertos de bosque nativo, entendiéndose por tales aquellos terrenos con presencia de bosque nativo, ¿cierto?, definidos de acuerdo a la ley número 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Se entenderá por superficie única o continua la cantidad total de hectáreas de bosques continuos en que se ejecute el proyecto de desarrollo o explotación forestal. M2. Plantas astilladoras, cuyo consumo de madera como materia prima, ¿cierto?, para generar, sea igual o superior a 30 metros cúbicos sólidos, 30 metros cúbicos sólidos sin corteza, por hora. 30 metros cúbicos sin corteza por hora. O las plantas que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 o K1. Ya sabemos que el K1 son 2000, ¿cuánto eran? Kilovoltios amperes, si no me equivoco, según corresponda ambos del presente artículo. M3. Aserraderos y plantas elaboradoras de madera, entendiéndose por estas últimas las plantas elaboradoras de paneles o de otros productos cuyo consumo de madera como materia prima sea igual o superior a 30 metros cúbicos sólidos sin corteza por hora, o los aserraderos y plantas que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 o K1, según corresponda, ambos del presente artículo. Toda industria de celulosa, pasta de papel será considerada de dimensiones industriales. Toda industria de celulosa, pasta de papel y papel será considerada de dimensiones industriales. Letra N. Proyectos de explotación intensiva, cultivo y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos. ¿Qué es lo que son los recursos hidrobiológicos? Las pisciculturas, por ejemplo, ¿ya? Se entenderá por proyectos de explotación intensiva aquellos que impliquen la utilización para cualquier propósito de recursos hidrobiológicos que se encuentren oficialmente declarados en alguna de las categorías de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la ley, y cuya extracción se realice mediante la operación de barcos, fábrica o factoría. Eso es cuando se pesca por arrastre. Asimismo, se entenderá por proyectos de cultivo de recursos hidrobiológicos aquellas actividades de acuicultura organizadas por el hombre que tienen por objeto engendrar, procrear, alimentar, cuidar y cebar recursos hidrobiológicos a través de sistemas de producción extensivos y o intensivos que se desarrollen en aguas continentales, por ejemplo un lago, marítimas y estuarinas. Las estuarinas son los humedales, o requieren de suministro de agua, y contemplen ¿qué cosa? N1, una producción anual igual o mayor a 500 toneladas, una producción anual de peces, ¿cierto?, igual o mayor a 500 toneladas. ¿Qué implica eso? Implica, por ejemplo, antibióticos para los peces, implica alimentación para los peces. Parte de esos peces van muriendo. Entonces esos antibióticos, por ejemplo, van cayendo, pueden salir a los lagos, al mar y afectar a otras especies. Hay veces que se escapan salmones escapan al mar o a un lago, y ellos no son nativos de esa región.
¿ya? Por lo tanto, provocan un daño importante al ecosistema. Esas son algunas de las cosas que pueden ocurrir. Una vez murieron muchos por el virus ISA, que ataca a los salmones, murieron toneladas de salmones, y ¿qué hicieron con ellas? Las fueron a arrojar mar adentro. Dicen que a más de 100 kilómetros de la costa, eran como 50.000 toneladas. ¿Pudiese o no afectar eso al ecosistema? Yo creo que es una sobrealimentación, ¿cierto?, a ciertos animales que obviamente van a verse fortalecidos, y eso va a, de alguna forma, a quebrar el ecosistema natural. Se cree que cuando se alimentó al mar con esa cantidad de peces muertos, se pudo haber generado mayores algas, mayor cantidad de algas. Y una de las algas microscópicas, ¿cierto?, que provocan daños es la marea roja, la marea roja. Sí, estas algas microscópicas siempre crecen en verano cuando hay mayor temperatura en los mares, pero también necesitan nutrientes que se los pudieron haber dado, ¿cierto?, a través de toda esta cantidad de peces muertos que arrojaron mar adentro. Y justamente después que ocurrió eso, al poco tiempo hubo marea roja en Chiloé, y bueno, muchos acusaron a estas empresas que arrojaron este material de desecho al interior del mar. No sé si será demostrable eso, pero puede ser, ¿cierto? Voy a leer de nuevo, dice, voy a leer acá. Asimismo, se entenderá por proyectos de cultivo de recursos hidrobiológicos aquellas actividades de acuicultura organizadas por el hombre que tienen por objeto engendrar, procrear, alimentar, cuidar y cebar recursos hidrobiológicos a través de sistemas de producción extensivos o intensivos que se desarrollen en aguas continentales, un lago, por ejemplo, marítimas y o estuarinas. Las aguas estuarinas son aguas entre saladas y dulces, o requieren de suministro de agua, y que contemplen una producción anual igual o mayor a 500 toneladas, como dice N1, y o superficie de cultivo igual o superior a 100.000 metros cuadrados, tratándose de macroalgas, y o superficie de cultivo igual o superior a 100.000 metros cuadrados, o sea, 10 hectáreas, porque una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Entonces estamos hablando de 10 hectáreas tratándose de macroalgas. Macroalgas que también se cultivan porque las utilizan los japoneses, los coreanos, para hacer, qué sé yo, cremas, ya, etcétera. Así como se hacen cremas con la aloe vera y eh, otros productos agrícolas, también se utilizan las algas para muchas cosas. En Quintero, por ejemplo, les voy a dar ese ejemplo. En Quintero las playas eran excelentes en los años 80, ¿ya? Había mucha arena en las playas, pero ahí existía una alga que se llamaba pelillo. Esa alga servía para retener el oleaje y así conservar las playas con arena, ¿ah? Como la playa del Durano, como la playa del Pirata, no recuerdo bien los nombres. Y un alcalde se le ocurrió vender ese pelillo, ¿ya? Entonces venía una empresa japonesa y capturaban todo el pelillo, que sin saber seguramente el alcalde, frenaba, ¿cierto?, el oleaje y permitía que hubieran playas hermosas en Quintero. Bueno, sacaron el pelillo y desaparecieron esas playas, ahora hay puro roquerío, ya no son las mismas playas de los años 80 de Quintero. Y alguien se enriqueció con ese pelillo, ¿cierto? No sabemos quién. Ese pelillo se utilizaba por empresas eh, japonesas. Los japoneses compraban ese pelillo para hacer cremas, no recuerdo para qué lo que era, pero era muy valioso ese pelillo. N2, una producción anual igual o mayor a 300 toneladas y o superficie de cultivo, una producción anual igual o mayor a 300 toneladas y o superficie de cultivo igual o superior a 60.000 metros cuadrados. Estamos considerando ahora 10 hectáreas.
tratándose de moluscos filtradores, ¿ya? ¿Como cuál? Como los ostiones, como las ostras, ellos son moluscos filtradores, o una producción anual igual o superior a 40 toneladas tratándose de otras especies filtradoras, locos, no sé, a través de sistemas de producción extensivo, ¿ya? Todos los moluscos bivalvos, ya como las almejas, como las machas, son eh, filtradores, ¿ya? O sea, succionan y se alimentan por succión del fondo del mar. Y eso hace que, bueno, quizás ustedes no saben, pero ellos se alimentan de todo lo que es desecho que cae en el fondo del mar, ¿ya? Al igual que las jaivas, ¿cierto? Al igual que las langostas también se alimentan, son carroñeras. Entonces, hay gente que les encantan las langostas, ¿cierto? Y a otros les encantan los mariscos, pero son animales, entre comillas, sucios, ¿cierto? Que se alimentan de lo que cae en el fondo del mar. Por eso se dice que son filtradores en el caso de los bivalvos, como las almejas, las machas, etc. Entonces estamos hablando de 40 toneladas, tratándose de otras especies filtradoras a través de un sistema de producción extensivo, o 60.000 metros cuadrados, 6 hectáreas, tratándose de moluscos filtradores, o una producción anual igual o superior a 40 toneladas. N3, una producción anual igual o superior a 35 toneladas, tratándose de equinodermos, crustáceos y moluscos no filtradores, peces y otras especies a través de un sistema de producción intensivo. Repito, N3, una producción anual igual o superior a 35 toneladas, tratándose de equinodermos, crustáceos y moluscos no filtradores. ¿Ya? Dentro de los crustáceos, ¿cierto? Podemos tener langostas, peces y otras especies a través de un sistema de producción intensivo, o jaiba, ¿cierto? N4, una producción anual igual o superior a 15 toneladas cuando el cultivo se realice en ríos navegables en la zona no afecta a marea, por ejemplo en el río Calle, ¿cierto? Hay varios ríos del sur donde se utiliza parte del río, ¿cierto?, para cultivar. Una producción anual igual o superior a 15 toneladas cuando el cultivo se realiza en ríos navegables en la zona no afecta a la marea, o el cultivo de cualquier recurso hidrobiológico que se realice en ríos no navegables, o en lagos, cualquiera sea su producción anual, o el cultivo de cualquier recurso hidrobiológico, incluso salmones, ¿cierto?, que se realice en ríos no navegables, o sea, estamos hablando de ríos más de menor caudal, o en lagos, cualquiera sea su producción anual, ¿ya? Entra al SEA, o sea, al Servicio de Evaluación Ambiental. Letra N5, una producción anual igual o superior a 8 toneladas, tratándose de peces o del cultivo de microalgas y o juveniles. Los juveniles son los peces pequeños de otros recursos hidrobiológicos que requieran el suministro y o evacuación de aguas de origen continental, marina o estuarina, cualquiera sea su producción anual. Repito esto, una producción anual igual o superior a 8 toneladas, tratándose de peces o de cultivo de microalgas y o juveniles de otros recursos hidrobiológicos que requieran el suministro y o evacuación de aguas de origen continental, marina y estuarina, cualquiera sea su producción anual. Asimismo, se entenderá por plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos las instalaciones fabriles cuyo objetivo sea la elaboración de productos mediante la transformación total o parcial de cualquier recurso hidrobiológico. Ya, por ejemplo, las plantas procesadoras para generar harina de pescado. Asimismo, se entenderá por plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos las instalaciones fabriles cuyo objetivo sea la elaboración de productos mediante la transformación total o parcial de cualquier recurso hidrobiológico o sus partes, incluyendo las plantas de proceso a bordo de los barcos fábrica o factoría, que utilizan como materia prima una cantidad igual o superior a 500 toneladas mensuales de biomasa. La biomasa es la materia orgánica, ¿cierto?, de los peces o todo lo que atrapen estos
estas fábricas 500 toneladas al mes de biomasa en el mes de máxima producción, o las plantas que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 o K1, según corresponda a ambos del presente artículo. Letra ñ. Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas. Aquí nuevamente entramos en la industria minera, ¿cierto? Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, como por ejemplo el ácido sulfúrico que se utiliza en las plantas de hidrometalurgia. Puede ser sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, ¿cierto? Cuánto combustible se utiliza en las mineras, ¿cierto? En las grandes mineras, cuánto transporte de combustible se lleva a las grandes mineras. Camiones, muchos camiones de petróleo diésel. Se utilizan también mucho ácido sulfúrico en las plantas hidrometalúrgicas, en donde tenemos pilas, ¿cierto?, para hacer lixiviar. Entonces aquí este punto también es un punto importante para lo que es minería y metalurgia. Voy a repetir: producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habitual de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas, toda cáustica. Se entenderá que estos proyectos o actividades son habituales cuando se trate de N1. Producción, disposición o reutilización de sustancias tóxicas que se realice durante un semestre o más, en una cantidad igual o superior a 10.000 kilogramos diarios. No es nada 10.000 kilogramos diarios, son 10 toneladas. En todas las grandes mineras se utilizan más de 10 toneladas, ¿cierto?, de petróleo diésel o de ácido sulfúrico al día. Capacidad de almacenamiento de sustancias tóxicas en una cantidad igual o superior a 30.000 kilogramos. ¿Ya? Estamos hablando de sustancias tóxicas en una cantidad igual o superior a 30.000 kilogramos. En cualquier lugar, en cualquier minera importante, ¿cierto?, tenemos, por ejemplo, 30 toneladas de ácido sulfúrico cuando se tratan óxidos almacenados. Se entenderá por sustancias tóxicas en general aquellas señaladas en la clase 6, división 6.1 de la norma chilena 382, oficial año 2004, o aquella que la reemplace. Los residuos se considerarán sustancias tóxicas si se encuentran en alguna de las hipótesis de los artículos 12, 13 y 14 del Decreto Supremo número 148, ya de materiales peligrosos, del año 2003, del Ministerio de Salud, o aquel que lo reemplace. Para efecto de su disposición o reutilización, deberá estarse a lo dispuesto en la letra O9 de este artículo. Para efecto de su disposición o reutilización, deberá estarse a lo dispuesto en la letra O9 de este artículo. Ñ2. Producción, disposición o reutilización de sustancias explosivas. ¿Ya? Producción, disposición o reutilización de sustancias explosivas que se realice durante un semestre o más. Todas las mineras tienen más de 6 meses de operación y con una periodicidad mensual o mayor en una cantidad igual o superior a 2.500 kilogramos diarios. 2.500 kilogramos diarios. Las grandes mineras obviamente utilizan más de 2.500 kilogramos diarios de sustancias explosivas. Capacidad de almacenamiento de sustancias explosivas en una cantidad igual o superior a 2.500 kilogramos. Se entenderá por sustancias explosivas aquellas señaladas en la clase 1, división 1.1 de la norma chilena 382, oficial del año 2004, o aquella que la reemplace. Línea 3. Producción, disposición o reutilización de sustancias inflamables que se realice durante un semestre o más y con una periodicidad mensual o mayor en una cantidad igual o superior a 80.000 kilogramos diarios, ¿ya? 80 toneladas o 80 metros cúbicos, ¿cierto?, al día. Capacidad de almacenamiento de ¿por qué digo 80 metros cúbicos? Porque en general los hidrocarburos tienen
peso específico menor que el agua, pero cercano a 1. Entonces 80.000 kilogramos lo puedo aproximar a 80 metros cúbicos. Capacidad de almacenamiento de sustancias inflamables en una cantidad igual o superior a 160.000 kilogramos. Repito, capacidad de almacenamiento de sustancias inflamables en una cantidad igual o superior a 160.000 kilogramos. Ya estamos hablando de 160 metros cúbicos aproximadamente. Ya todas las bencineras tienen aproximadamente eso o más de almacenaje. Hay muchas mineras que tienen bencineras o tienen lugares de almacenamiento de petróleo u otros combustibles. Se entenderá por sustancias inflamables, en general, aquellas señaladas en la clase 2, división 2.1, 3 y 4 de la norma chilena 382, oficial año 2004, o aquella que la reemplace. Los residuos se considerarán sustancias inflamables si se encuentran en la hipótesis del artículo 15 del Decreto Supremo número 148 del año 2003 del Ministerio de Salud, o aquel que lo reemplace. Para efectos de su disposición o reutilización, deberá estarse a lo dispuesto en la letra O9 de este artículo. Ñ4. Producción, disposición o reutilización de sustancias corrosivas o reactivas, soda cáustica, ácido sulfúrico, que realice durante un semestre o más y con una periodicidad mensual o mayor en una cantidad igual o superior a 120.000 kilogramos al día. 120.000 kilogramos al día. Estamos hablando aproximadamente de 120 metros cúbicos al día. Dice producción, disposición o reutilización de sustancias corrosivas. Por ejemplo, las fundiciones hoy atrapan gran parte del ácido sulfídrico que salía al ambiente antes. Por lo tanto, generan como consecuencia, ¿cierto?, ácido sulfúrico. Capacidad de almacenamiento de sustancias corrosivas o reactivas en una cantidad igual o superior a 120.000 kilogramos. Se entenderá por sustancias corrosivas aquellas señaladas en la clase 8 de la norma chilena 382, oficial año 2004, o aquella que la reemplace. Se entenderá por sustancias reactivas aquellas señaladas en la clase 5 de la norma chilena 382, oficial año 2004, o aquella que la reemplace. Los residuos se consideran sustancias corrosivas o reactivas si se encuentran en la hipótesis de los artículos 17 o 16 del Decreto Supremo número 148 del año 2003 del Ministerio de Salud, respectivamente, o aquella que la reemplace. Para efectos de su disposición o reutilización deberá entrarse a lo dispuesto en la letra O9 de este artículo. Dice Ñ5, transporte por medios terrestres de sustancias tóxicas, explosivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Eso ocurre a diario, ¿cierto? O cada 2 días o cada 3 días en las grandes mineras. Ñ5, transporte por medios terrestres de sustancias tóxicas, explosivas, inflamables, corrosivas o reactivas que se realice durante un semestre o más, en una cantidad igual o superior a 400 toneladas diarias, entendiéndose por tales a las sustancias señaladas en las letras anteriores. Ya, chiquillos, vamos a llegar hasta acá. Les recuerdo que la próxima semana es la prueba, ¿ya? No recuerdo si el 6 o el 7, depende del paralelo. Para que estén atentos, ¿ya? Acuérdense que las pruebas van a ser en horario de clase. Esa es la tercera prueba. Así que hasta aquí llegaríamos con la materia por hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nos estamos viendo entonces. Chao.